Bienvenidos, maestras y maestros. El programa Todos a Aprender les da la bienvenida a la sesión de trabajo situado y taller del área de lenguaje, selección y organización de la información para la construcción de proyectos de lectura y escritura en el hogar, en el camino de la flexibilización curricular. A través de este espacio se pretende proponer estrategias de acompañamiento a ustedes maestros para generar posibilidades de aprendizaje en los estudiantes desde sus hogares, a través de la propuesta Proyectos de Casa, potenciando habilidades para acceder a la información de una manera eficiente, así como para ubicar, evaluar y organizar contenidos ajustados a un currículo flexible. Sin duda, la situación de confinamiento ha sido una experiencia nueva para todos. Nos ha obligado a arreciar la búsqueda, selección y organización de información para aportar a los aprendizajes de nuestros estudiantes desde casa. También nos ha mostrado que el camino es la flexibilización curricular. Pero cuando hablamos de esta, ¿a qué nos referimos? Tal vez bajo estas circunstancias muchas veces nos hemos preguntado si debemos mantener los contenidos, competencias, habilidades que planteamos iniciando el año escolar. Quizá la respuesta a esta interrogante sea la flexibilización curricular, que se centra en la particularidad de los estudiantes, en revisar la pertinencia del conocimiento para un contexto determinado, en valorar el uso de los insumos con los que se puede contar para iniciar el aprendizaje en casa. A grosso modo, podemos decir que la flexibilización del currículo permite decidir sobre el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el con qué se va a aprender. Flexibilizar nos ha llevado a pensar que no existe un único camino para el aprendizaje. Por el contrario, existen tantos caminos para aprender como estudiantes, como necesidades, como intereses y como contextos. Por su parte, apuntarle a un proceso de flexibilización curricular debe implicar por lo menos estos 3 pasos. En primera medida, encontramos el rediseño curricular, aquello que me lleva a visualizar las necesidades actuales, los contextos, los recursos con los que cuentan mis estudiantes para aprender. En segunda medida está la implementación. En ella se pone en juego ese diseño curricular, pero también las particularidades de los estudiantes, lo que necesitan aprender ahora que están en casa, lo que les sirve para contribuir y apoyar a su familia en los procesos y acciones que se llevan a diario. Y en tercera instancia tenemos la evaluación permanente. Este proceso permea los anteriores. Está presente en cada uno de ellos para valorar cada acción, la pertinencia de ellas y para sugerir, en caso de ser necesario, replantearlas. En cuanto a los referentes de calidad, estando en esta flexibilización no quiere decir que no se trabajen. Estas circunstancias en que estamos ahora relacionadas con la pandemia permiten hacer flexibilidad pero no dejarlos de trabajar. Vamos a mirar una infografía sobre los lineamientos curriculares de lengua castellana. Recordemos que las habilidades son 4: leer, escuchar, escribir y hablar, que manejan procesos de comprensión y procesos de producción. En esto se debe centrar la enseñanza, teniendo en cuenta el sistema de significación, la interpretación y producción de textos, la estética del lenguaje, la ética de la comunicación y los procesos del pensamiento. Y recordar que siempre se deben estar trabajando las competencias y los componentes. En cuanto a los estándares básicos de competencias, vamos a recordar los campos de formación pedagógica
de la literatura, la lengua castellana como tal y otros sistemas simbólicos. Aquí vamos a centrarnos a trabajar los factores y es importante mirar que es nuestro punto base en este momento de la pandemia, que es la producción textual, la composición e interpretación textual, la literatura, los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos y la ética de la comunicación. Aparte de que son los factores fundamentales de nuestra área, tenemos que mirar que esto se centra alejándonos prácticamente de lo que es contenido como temática, sino será la base de nuestro trabajo. A continuación te brindaremos algunas herramientas con material de apoyo para estudio desde la casa. Dentro de las herramientas virtuales y a distancia que te ofrecemos está el portal Colombia Aprende, un espacio con estrategias exclusivas para docentes con contenidos de alta calidad para fortalecer nuestras prácticas de aula. RTVC, donde encontrarás contenido apto para público infantil, con programas como Cuentazos con efectazos, El profesor superó, Asquerosamente rico, entre otros, que harán de la televisión un espacio de aprendizaje para nuestros niños. Radio Nacional. Allí encontrarás una parrilla de programación que no solo enriquece el entorno cultural, hay también espacios para aprender en familia. Retos para gigantes. Esta estrategia nos proporciona metodologías para el aprendizaje en casa, diseñada para grados que van desde transición a quinto. Señal Colombia, donde no solo se encuentra programación apta para todo tipo de público, sino que se cuenta con una franja con juegos, videos, blogs, descargas, apta para público infantil. Ahora que tienes estas herramientas a la mano, te invitamos a que desarrolles los contenidos de tus guías de aprendizaje, incluyendo algunas de ellas. Recuerda que estas son estrategias que están de forma virtual y se prestan para trabajar a distancia con nuestros niños. Para hacer un uso más efectivo de estas estrategias en nuestro quehacer pedagógico, encontramos que, para el caso de la programación de la Radio Nacional de Colombia, algunos de sus contenidos trabajan los estándares básicos de competencias. Este fue un trabajo que realizó un equipo de tutores, donde tomando la programación de la Radio Nacional de Colombia, sacaron factores que están en los estándares básicos de competencias, como lo son producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura estética del lenguaje, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos y ética de la comunicación. A cada uno de estos factores se les asociaron unos enunciados identificadores o saberes específicos para grado primero a tercero y para grado cuarto a quinto. Aquí nos podemos dar cuenta que estas estrategias están acordes a nuestros lineamientos y estándares básicos de competencias. Así que la invitación es a que mires la pertinencia de estos recursos para la creación de tus guías de aprendizaje en el aula. Dentro de estas estrategias te podemos ofrecer también proyectos de hogar como ejemplo de flexibilización del currículo para el aprendizaje remoto, donde se adecuará la propuesta del proyecto de aula a proyecto de casa. Se trabajarán situaciones de lectura y escritura genuinas y auténticas. Proyectos donde los estudiantes sean sujetos activos y se evite sentarse a realizar planas o ejercicios de comprensión de lectura. Proyectos de una forma vital, con intenciones, enunciadores y enunciados reales. Proyectos auténticos que involucren la situación que se vive actualmente, las familias y las comunidades, donde se solidifica la tríada estudiante, padres y docentes, donde los niños sean autores y coautores, donde los padres de familia participen de una manera activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus niños. Atendiendo la situación de aislamiento por la que estamos viviendo, consecuencia de la pandemia, se propone un proyecto de casa denominado La Escritura de la Cocina. En este proyecto, igual que en los demás, se tendrá en cuenta como referente de calidad los estándares básicos de competencia en lenguaje, con sus factores como producción textual, comprensión e interpretación textual,
ética de la comunicación, con el enunciado identificado en cada uno de los ciclos, de primero a tercero y de cuarto a quinto. En esta propuesta, el estudiante tendrá como aprendizaje comprender y producir textos instructivos en situaciones auténticas de comunicación que se movilizan en el hogar. Aquí es importante la orientación de los padres para la consecución de las instrucciones preliminares, en la que se les va a pedir a los estudiantes que por algunos días recolecten los empaques de los productos de cocina que hay en casa. Ahí es donde los padres apoyarán a sus hijos en la consecución de estos empaques y su organización. Se solicitará que los clasifiquen y que eviten su lectura, indicándoles que estos textos son genuinos y multimodales. Este eviten se refiere a que hagan la lectura detallada de cada uno de los empaques que van guardando, que lo conviertan como un hábito. Además, estos textos son estructuralmente complejos, como lo veremos a continuación. Este es un ejemplo de empaques que podemos encontrar en los hogares. Al observarlo detenidamente podremos encontrar que tiene una gran cantidad de información. Dentro de ella podemos destacar que tiene lenguaje verbal y no verbal que entran en diálogo, y por eso podemos decir que es un texto multimodal. También es evidente encontrar la información nutricional y la descripción del mismo, logrando identificar este apartado como un documento informativo. Podemos encontrar también el texto instructivo, que nos permite identificar los pasos de la preparación de la papilla, y también hay otra serie de información que tiene relación con los anuncios publicitarios del fabricante. Este es un texto genuino porque contiene una gran cantidad de información y permite que los docentes y los estudiantes puedan trabajar la tipología textual para identificar las características, en este caso, del texto informativo y, por supuesto, del texto instructivo. Para construir un proyecto de casa se deben tener en cuenta unos momentos. Estos son los mismos momentos que se contemplan en los proyectos de aula. A grosso modo, estos son: en primer lugar, una exploración, que consiste en la identificación de cuáles son los intereses y textos auténticos y genuinos que circulan en el hogar. Para este caso hablamos de los textos instructivos, empleando los empaques de los alimentos que podamos obtener en cada una de las casas. La planeación del proyecto se dará con la selección de medios y mediaciones que se tienen para desarrollar el proyecto. Estos serían los medios de comunicación que se van a emplear para el diálogo o la interacción con los docentes. Algunos tendrán redes sociales, otros tendrán la guía impresa, el mismo WhatsApp, plataformas educativas. En su momento cada uno organizará cuáles son los más indicados dependiendo del contexto. En la ejecución son los pasos del proyecto que se van a enviar a los estudiantes. Estos serían los que se van a determinar dentro de la misma guía que plantea el docente para el desarrollo de su proyecto. Es importante tener en cuenta las estrategias de seguimiento, que son las acciones permanentes de monitoreo del desarrollo del proyecto. Aunque estemos en el aislamiento, las estrategias de seguimiento se deben dar y deben ser diseñadas por el docente teniendo en cuenta el contexto. En el cierre y la socialización se generan estrategias que en las condiciones de aprendizaje del hogar puedan generar para dar a conocer los productos del proyecto. Por ejemplo, se pueden usar los videos que se envían por WhatsApp, las fotos, llamadas telefónicas o las que el docente determine en cada uno de los casos. Esa sería la forma para poder construir un proyecto de casa. Frente a los proyectos del hogar, la escritura de la cocina, tenemos dos escenarios con ejemplos, con algunos recursos que encontramos desde la Radio Nacional, la Televisión Nacional y algunos retos para gigantes, en donde nos ofrecen dos escenarios. El primer escenario
en el que no se cuenta con muchos medios ni conexión a la Internet. Y el segundo escenario en el que se cuenta con el servicio de Internet para que se movilice el aprendizaje. Frente al proyecto de casa, la escritura de la cocina, en el escenario de sin Internet, encontramos recursos para generar el proyecto en casa con nuestros viejos amigos aliados, el papel, el lápiz, la radio y la televisión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, solicitar el apoyo de las familias o los cuidadores. Los materiales que vamos a emplear son las fotocopias y las etiquetas o empaques de productos de la cocina, que previamente solicitaremos la recopilación de los mismos, la organización y la jerarquización de este material. Como recursos adicionales para poder organizar nuestra guía de trabajo para llevar a cabo el proyecto en casa sobre la escritura de la cocina, entonces tenemos recursos como la guía de retos para gigantes, donde viene algo sobre lectura de etiquetas para grado tercero. Y adicionalmente a eso también encontramos la escritura de textos instructivos en Colombia Aprende, en contenidos para educar, para aprender, para grado segundo. Adicionalmente existen unos podcasts denominados Ni Sopa Ni Sopita de la Radio Nacional, que los podemos descargar y hacer el envío vía WhatsApp o vía Facebook, que es lo más cercano que tienen los estudiantes sin acceso a Internet, o visualizar este apartado, Ni Sopa Ni Sopita, el día martes a las 11 de la mañana. Y de esta manera, utilizando estos recursos, podemos organizar nuestra guía para el trabajo en el escenario de las familias que no cuentan con servicio a Internet. En el escenario número 2, la escritura de la cocina con Internet, es importante reconocer que tanto en el escenario 1 como en el 2, el proyecto es el mismo, que consiste en aprender sobre los textos instructivos, informativos y publicitarios, además de trabajar la lectura de textos multimodal, que puede ser un proyecto como se plantea para 2 semanas, pero reconociendo los recursos que existen, puede ser un proyecto mucho más amplio. Los contenidos de Colombia Aprende son interactivos y muy llamativos para quienes tienen acceso a Internet. Entonces, en esta parte se solicita igualmente el apoyo de las familias y los cuidadores, y las guías se envían por medio digital, por correo electrónico, y las etiquetas o empaques de los productos de cocina de igual manera se pueden hacer de forma digital. Los recursos de retos para gigantes, se retoma la misma guía de grado tercero, pero adicionalmente la parte de los estudiantes que tienen acceso a Internet tienen una gran interacción en lo que tiene que ver con juegos que están en RTBC Play y están como, por ejemplo, el juego interactivo de Pizza a Tiempo, que son ayudas que permiten al estudiante estar en proceso continuo de aprendizaje. Este tipo de proyectos ayudan a que el niño esté incentivado y motivado a aprender, puesto que son con elementos que están dentro de su hogar. Otro ejemplo con intención pedagógica pueden ser la etiqueta de los productos de aseo de tipo informativo o las facturas de servicios públicos, donde se puede trabajar además la transversalización de las áreas, en donde podemos lograr reducir el trabajo para los estudiantes y las familias y potenciar los procesos de acompañamiento en casa y de igual manera los procesos de aprendizaje en cada una de las áreas propuestas, siendo estos significativos y que sean para la vida y no para el momento. Vamos a ver cuáles son las habilidades relacionadas con las competencias pedagógicas y de gestión que corresponden a la búsqueda de la información. La búsqueda es el propósito, es tener claro para qué se realiza esa búsqueda, cuál es la necesidad de esa búsqueda,
¿Cuáles son los intereses? ¿Cuál es la pertinencia? La calidad debe ser muy buena. Su veracidad debe ser verdadera, real y acorde a lo que necesita. La clasificación. Se puede guardar o organizar de simple a complejo. Se puede clasificar según sea visual, auditivo, audiovisual e hipermedial. En la organización se puede tener los mapas conceptuales, organizadores gráficos, cuadros comparativos. En la utilización podemos analizar cómo voy a hacer uso de esa información de forma sincrónica o asincrónica. Voy a utilizar preguntas orientadoras. Se va a realizar trabajo en equipo o individual. Se puede realizar un proyecto con esta información o mejor utilizamos esta información de forma flexible. En la práctica vamos a realizar una actividad o ruta de trabajo para la búsqueda, clasificación, organización y utilización de la información. A continuación, los invito a observar el video de ejemplo donde se hace uso de estas habilidades. Vamos a consultar un texto instructivo sobre los pasos para realizar un avión de papel. También vamos a registrar la información que encontramos en el esquema de habilidades, que es este cuadrito que está aquí. Vamos a consultar. En este caso lo vamos a hacer en Google. Pasos para realizar un avión de papel. Ya encontramos la información. Ahí nos nombran algunos pasos, hay unos videos. Yo voy a seleccionar esta. Como es un texto instructivo, yo lo voy a seleccionar así. Esta es la información. Ahora la vamos a organizar en el esquema. La búsqueda la hicimos por medio de Google. ¿Cuál era el propósito de consultar esta información? Conocer los pasos para realizar un avión de papel. ¿Para qué consultamos esta información? Para poder hacer el avión de papel. Clasificación. Esta información que yo consulté es una clasificación, una información simple, pero también es una información visual. En la organización, esta información la encontramos en forma de gráficos con el paso a paso. En la utilización, yo la voy a utilizar de forma asincrónica, ya que voy a descargar la imagen y se la voy a enviar a los estudiantes. Pero también la voy a utilizar de forma individual. De esta forma se hace uso de la información haciendo útil este esquema. La información se puede consultar en diferentes fuentes. En la transferencia, teniendo en cuenta como eje temático el texto instructivo, describe los procesos que cumplirás para la búsqueda, la clasificación, la organización y la utilización de la información requerida para apoyar el desarrollo de una guía o secuencia didáctica. Organiza esta información en el esquema de habilidades. Como valoración y cierre, los invito a diligenciar el cuestionario de Google.